Atención país, presentamos a la pastora Jenny Belmira. Adelante, pastora, un aplauso. Joel, no empiece a probar mi corazón tan temprano. Tan temprano. Dios mío. Una bendición para mí poder compartir con ustedes. Yo soy más que bendecida al estar con ustedes. O sea, siempre les he dicho a ustedes que cuando yo veo que hay un equipo que tiene en su corazón que la verdad de Dios aflorezca en medio de todo, pues ahí yo estoy. Y ustedes son también sui generis, ustedes saben, ¿verdad? Son únicos en su forma, pero para mí ha sido de mucha bendición estar con ustedes y colaborar. Por eso a donde me llaman, trato, si Dios me permite, de ir. Pastora, ¿por qué es importante en la vida del cristiano, o en la vida de todo ser humano, pero sobre todo el cristiano, el perdón? Pienso que es lo único que en verdad nos asemeja a Dios mientras estamos aquí en la tierra. El único que perdona es el Señor. O sea, cuando el Señor se manifiesta en Éxodo 34:7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es lo primero que a Dios lo define. Fíjate que cuando Dios, Moisés le dice quién eres, Dios le habla de sus características, no de lo que Dios puede hacer. Y es necesario que nosotros entendamos esto, porque muchos nos perdemos el privilegio de tener una naturaleza semejante a la del Señor cuando no perdonamos. Entonces el perdón se trata de eso, de tú parecerte a Dios. Es lo único, mientras tú estás en la tierra. Misericordia, compasión, perdón, empatía es lo que te hace semejante a Jesús. Yo puedo ser un buen cristiano, hablar mucha lengua, danzar mucho sin perdonar. No. Pero tú ¿viste cómo te lo dije antes de empezar? Antes de acabar, no, desde que dijiste yo puedo ser, sí. No se puede. Por eso es que es imposible el que no tiene una naturaleza del perdón vivir con el gozo del Espíritu. Wow. La gente que tiene problemas de perdón no tiene el gozo del Espíritu. Puede aparentarlo, pero no. Si eso es tan como que tiene que ser parte de nosotros, ¿por qué estamos hablando entonces de perdón? ¿Debe ser parte de nuestra naturaleza? Lo que pasa es que no nos podemos cegar. Fíjate, cuando venimos al Señor, acabamos de llegar a Cristo, no tenemos un conocimiento de la verdad, no entendemos cómo poner en práctica la verdad. O sea, una cosa es tú tener información y otra cosa es tú vivir bajo la verdad. Entonces muchas personas han durado tiempo siendo informados y te hablan de Dios como que Dios está con ellos, pero cuando le toca, eso es lo que más le habla. Entonces fíjate que la realidad de Dios en tu vida se muestra no por lo que tú hablas, sino por lo que tú eres. Y lo que tú eres se muestra cuando tú ejecutas la semejanza de Dios en ti. Misma temporada Radio Show, semana especial sobre el perdón. Cuéntame, Jennifer, cómo están las redes sociales, qué dice la gente acerca de este tema tan interesante. A nuestra Sirena ahí a través de sus comentarios. Reyes dice bendiciones, los amos. Lady Anduja ese nosotros, Lady. Sintonía, dice Dios de la madre patria, te amamos. Te queremos. Dice Orquídea Reyes que feliz cumpleaños para nuestra bella Sirenita. Gracias a ustedes. También Minover Galva dice muchas felicidades para la Sirena. Gloria del Pilar dice bendiciones, pastora. Y estamos conectada con usted. Dice Gloria. Mire, comparta. Así es, sigan escribiendo sus impresiones, la leemos aquí en vivo. Pastora, seguimos con el tema. Me hablabas de que por qué es difícil o por qué es necesario. Mira, Joel, desde que el hombre transgredió en el Edén, el hombre quedó con una capacidad de hacer daño impresionante. Quiera o no quiera, la tendencia del hombre es la ofensa, es la traición, es la deslealtad. ¿Pero por qué? Porque el código de la perfección con el que nosotros fuimos creados se dañó. Entonces, por eso es que cuando Jesús viene, lo que Jesús hace es que sustituye la perfección por amor. Jesús es perfecto, pero no escatima perdonarte porque tú seas o no seas. O sea, Jesús te perdona porque en ese no porque tú lo mereces o no. Entonces, por eso te digo que es lo único que genuinamente a nosotros nos hace semejante a Él. Cuando tú lees cómo Dios tenía que lidiar con un pueblo que constantemente lo rechazó, a mí me maravilla ver cómo Dios nos perdona a nosotros y lo poco que nosotros somos dados a perdonar. No encanta que nos perdone. No, ni siquiera porque no nos damos porque ofendemos. Sí. Tú no tienes que perdonar. Somos lo perfecto. O sea, lo especial guest de la tierra. O sea, no somos lo perfecto, pero nos comportamos como que no tenemos conciencia de transgredirte a ti. Tú sabes que me llama la atención algo que ella dice de que Dios nos perdona por quien Él es, no por quien somos nosotros.
cuando un pastor es probado? Cuando le toca lidiar con ovejas que se sienten con todo el derecho de juzgar, criticar, son ovejas ñoñas, señalar. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que pasar por ese trayecto para poder encontrarnos y encarar la naturaleza que a nosotros nos preside, que es la naturaleza divina. Y en un caos, en una crisis, yo diciéndole al Señor, me voy para el Congo, prefiero bregar con mono que con gente. Literal. Allá hay gente, pastora también. Sí, se van huyendo igualito que yo me iría. A ver si no lo encontramos. El Señor me dijo, ven, ve al escritorio que yo te voy a enseñar algo. Y me llevó al Salmo 78, 38, lo que me sanó. Literal. Te lo voy a leer. Dice, el verso 37 comienza diciendo, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni tuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad. Y más adelante dice, no puedo ver acá. Perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, porque se acordó de que yo era en carne. Ahí el Señor trató conmigo y me explicó la naturaleza del perdón. Tú generalmente tienes problemas para perdonar porque tú le atribuyes al que te ofende una perfección que no tiene, y aunque quisiera tenerla, realmente no la tiene. Entonces, a nosotros nos han enseñado mucho a demandar del otro una perfección que yo no tengo. Exacto. Pero mi cerebro la demanda O automáticamente. sea que si yo comienzo a reconocer, por ejemplo, si yo reconociera que mi amigo, que lo que me rodean son imperfectos, me es más fácil perdonarlo. Si tú entenderas, no reconocer, si lograras entender genuinamente que la naturaleza adámica está caída en nosotros, pudieras hacer una relación de amistad basado en el código del amor y no en el código de la perfección. Fíjate que cuando dos personas se casan, o cuando tú tienes una relación de amistad con alguien, no te dicen que tú tienes que ser leal, pero hay algo en el cerebro que te hace pensar que tu amigo te tiene que ser leal. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Tú no lo dices, ustedes no llegan a un acuerdo de amistad, tú me vas a ser leal a mí y yo te voy a hacer. No hay acuerdo de amistad con lealtad. Sin embargo, desde que te traiciona ya tú estás ofendido. ¿Por qué? Si él no te juró lealtad. Pero ¿cómo yo perdono, pastora? ¿Cómo yo perdono a una gente que me desacreditó, que se inventó cosas de mí? Entonces ahora usted me pide que yo lo perdone. ¿Cómo yo saco fuerza en mí, amor en mí, para yo perdonar a uno que me desacreditó en la calle, que dijo de todo de mí y hasta que me robó? Tú tienes que definirte de verdad cuál es el Dios tuyo, si tú me estás haciendo esa pregunta, porque si es Jesucristo que tú representas, entonces tenemos un serio problema, porque Jesucristo no me mandó a mí a cuestionar ni a preguntar si fulano me hizo o no, me mandó a perdonar hasta 70 veces 7. El perdón, hemos aprendido en esta semana eso, que el perdón definitivamente solamente llega hasta yo pedir perdón, o sea, hasta ahí llega mi límite. Yo pido perdón y no importa si el otro lo quiere aceptar o no, hasta ahí llega mi límite. Y si yo, por ejemplo, como dice que yo voy y voy humillado y pido perdón, y la otra gente me tira la puerta en la cara y me dice, no te perdono, sigo con el problema yo, ya se lo paso a él. El problema es que si la persona hace eso, te vas a ir molesto porque no te perdonó. Porque tú sientes tu orgullo tan fuerte. Exacto. Por eso es que Cristo vino a salvarnos, porque la naturaleza humana es corrupta por donde quiera que tú la pongas. No importa cuánto tú le des de religión y cuánto domingo vaya a la iglesia, sigue siendo una naturaleza que necesita sometimiento. ¿Y cómo mato eso? Negándote a ti mismo, entendiendo quién realmente es quien debe gobernar tu vida, si tu razonamiento o lo que Dios establece. Por eso es que Jesús dice, mira, a tu hermano te lo vas a perdonar hasta 70 veces. No andes cuestionando, no le preguntes que si va a cambiar, que si no va a cambiar. Eso no son tus problemas. Que si no lo vuelve a hacer, eso no son tus problemas. El tuyo es perdonarlo hasta 70 veces 7 y reconciliarte con él, siempre y cuando se pueda. Claro. Buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, usted me está diciendo otra palabra, que de acuerdo a mi relación con Dios, es la forma de mi perdón. No necesariamente. O sea, yo puedo estar flojo del evangelio. La gran mayoría de personas puede estar muy bien, aparentar que está muy bien con Dios, hasta que le tocan, le ofenden y realmente se cae. ¿Entiende? Entonces, lo ideal con nosotros mismos es entender que el corazón es engañoso, nos va a engañar. Tal vez pero es un medidor, porque si yo no perdono con la facilidad que debería como cristiano, es un medidor en mí mismo de saber, oye, estoy mal. Por eso es que te digo, mira, yo hace muchos años el Señor me enseñó lo siguiente. Él me decía, el termómetro para que tú conozcas quiénes son espirituales no es lo que hablan, es cómo manejan sus emociones. Así es, ahí entonces, cuando a ti te golpean, o sea, cuando a ti te golpean emocionalmente, y esto es muy necesario que nosotros lo retomemos cuanto antes. La iglesia del Señor está dividida, los miembros están divididos. Eso es un fenómeno que se está dando en la iglesia de Cristo.
preceptos del Señor, y el Señor dice, yo no te tengo que tomar a ti en cuenta tus faltas, sin embargo tus faltas son las que me alejan de ti. Yo no estoy disponible ni dispuesta a lidiar con tus faltas. Con tu pecado lo sabes tú, pero con la falta de mi prójimo no necesariamente yo estoy dispuesto a lidiar. Pero yo puedo lidiar, pero si me lacera permanentemente la forma, por ejemplo, en la que Joel o Jennifer Que me voy a poner ahí bien, está bueno. porque me estoy preguntando ¿Cuántas veces laceraste tú a Dios y lo ¿saben? rechazaste? Pero hay relaciones Así es, tóxicas. ¿verdad? Ay, pero ¿quién te Ese dijo? mensaje de tiempo. no, esa es la palabra de este De tiempo. tiempo, que relaciones tóxicas. Suéltalo. Te voy a explicar algo. Porque si de mi parte está perdonarte cada vez, pero me está lastimando, Te tu amistad o tu lastima, relación, no, debo te- alejarme aunque te siga amando. No, eso no es bíblico. Y entonces, ¿qué es lo que ¿No es hago? bíblico? Exacto. ¿No es bíblico? Ahí vamos a Pero que se vayan todos. Eso no es bíblico. Claro que no. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a la Pero no es mano? bíblico. Tú me estás lacerando, ¡pum! Me voy. Pero Es que Entonces, ¿cómo hemos puedo lidiar Pero tú humanamente? maltratas a Dios a diario, Dios no se va de tu vida. Señores, no es fácil Borrachón. hacerlo. Dice O sea, se Grace, dice, pero no es fácil. Grace M. Cruz dice, se puede perdonar con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos. Su gracia nos da las fuerzas porque no es con la nuestra. Fíjense, mira ahí de qué. Aquí dice, el Señor se acordó de que eran carne. Vuelvo al origen. Cuando conoces la naturaleza de tu hermano, no para menospreciarlo, sino para poder otorgarle amor, vas a poder lidiar con la forma de tu hermano. Jesús no te pidió ser transformada para él morir por ti, ni te puso como condicionante que tú caminaras. Entonces, si yo le preguntara al Señor, ¿cuántas veces yo he sido tóxica contigo? Yo no quiero la respuesta. Yo no la quiero, en honor a la verdad. A mí el Señor me hubiese votado hace mucho. A mí me ¿Entiendes? hubiese Porque matado. A mí. constantemente. El Señor dice, Antonio, A mí me hubiese matado. a mí. Yo siempre digo perdón. Entonces, qué vergüenza debe ser para Dios que nosotros estemos hablando de que nuestro hermano es tóxico, porque no tenemos Pero eso la es cosa medida ahora, de pastora, amor. no te preguntan eso, Preguntando, pastora. porque es lo que la gente O piensa. sea, no usted, porque o sea, diga usted no, diga yo no usted, pero los pastores. Tú eso no en las redes y que el que te ofendió, aléjate. Si no te Mira la actitud, mira la actitud con la que tú lo dices. Que no estuvo ¿entiendes? Si eso te habla de No estar en mi que, palacio. te voy a decir, eso te habla de Porque es alguien bíblico. que ha sido ofendido y que no ha sanado a la manera de Dios. ¿Entiendes? Ninguno que pueda estar bajo el manto de Cristo enseña diferente a lo que Cristo enseñó. Wow, está bueno eso. bueno. Repítame esa palabrita también. Ninguno que anda bajo el manto y la cubierta de Cristo enseña otra cosa que no fuera la que él enseñó. Wow. Lo que pasa es que la mayoría, Enseñando cosas. Bueno, que yo creo no me importa, porque la gente dice, la Biblia dice esto, pero yo creo. ¿tú quieres mi respuesta? Tu respuesta como A usted. mí no me interesa tu opinión, ya yo estoy cansada de la opinión del hombre, me interesa lo que la dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es lo que necesitamos. O sea, si me alejé de una persona por lo tóxica que te digo, no es mi caso, estoy hablando. Son preguntas que la gente porque uno no quiere pelear asuntos. Yo soy amática, yo soy un Nosotros somos parte de esto, somos pero tengo que preguntar. el problema está, si me he alejado en alguna ocasión de alguna persona porque entiendo que Vuelve a buscarla. estaba más de lejos, o sea, debo buscarla en el Señor aunque sepa que me va a volver a herir porque no ha cambiado, un ejemplo. Vamos a colocar Porque yo quiero que eso. Hay una pausa, pero Voy dígame. a contestar eso en un contexto. ¿Cuál es tu miedo con que te hieran? Hoy día tenemos el ídolo del dolor. Las relaciones, el ídolo del dolor. Las relaciones se rompen por el dolor. Sí. Los matrimonios no se perdonan porque me duele. Que me duele. Fue fuerte lo que me hizo. La mayoría de mujeres no están dispuestas a esperar que el hombre sea transformado porque yo tengo que darme mi lugar y me duele que no me trate como me tiene que tratar. Yo valgo mucho. Isaías 53 desploma todos esos conceptos. Hasta que no volvamos a ser bíblicos, vamos a estar Aquí dice que el Señor, fíjate, el misericordioso. Primero, para tú perdonar tienes que tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que no le otorga al otro lo que merece, sino justamente lo que no merece. O sea, nadie que no tenga misericordia va a perdonar, porque esa es la primera cualidad para que el perdón se dé. Luego dice que él perdonaba la maldad. Había una conciencia de daño, pero automáticamente tenía la manera de cómo pasarlo por alto. Entonces, si yo me pongo a pensar en que en Cristo las cosas son como Cristo dice y deben de ser como Él dice, Él sabe porque Él ha instituido en las relaciones interpersonales que la base debe ser el amor y el perdón. Él entiende la naturaleza humana. Él fue tentado en todo sin pecado. Cuando Él estaba lavando los pies, uno de mis pasajes que más con el que Dios me quebró para enseñarme del perdón fue cuando el Señor a mí me preguntó ¿por qué los discípulos ensuciaron sus pies? O sea, los discípulos ensuciaron sus pies andando con Jesús. No fue buscando pecadito.
Y Jesús tuvo la conciencia de quitarse el manto para ponerse la toalla. El gran problema de la mayoría de la gente es que para tú perdonarte tienes que quitar tu manto y tomar la toalla. Entonces, el que perdona genuinamente es porque ha tenido que lidiar con su propio orgullo y vencerlo. Eso mismo, ¿no será que nos sentimos como tan grandes que no podemos bajar a pedir perdón? Ah, pero imagínate si tenemos todo el día diciéndonos que salga de lo tóxico. Ay, Dios. Por ejemplo, yo soy grande, yo soy el Exacto, o sea, fíjate, el orgullo es un espíritu tan demoníaco y opera en el entendimiento de las personas, que cuando una persona está herida, aunque te hable lo correcto, manifiesta la herida. Sus gestos, o sea, por eso es que Dios no puede ser burlado. Entonces, todo el que te habla de esa manera del perdón, o sea, hay personas que pueden hablarte del perdón ficticiamente, porque tienen un compromiso, entre comillas, con Dios, de hablar de Él, pero no de vivirlo. Y ante Dios, lo que está matando al pueblo del Señor es hablar lo que no vive. Hay que restaurar el entendimiento. O sea, nosotros no somos figuras famosas. Se lo tiene que quitar de la cabeza. Hablando de eso de la fama. Voy para allá. Hablando de la Se fama. nos tiene que quitar la idea de que nosotros No somos tenemos celebridades. ni celebridades y que siempre estamos delante de cámara. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante del gran tono blanco? ¿A quién vamos a llamar para que nos grabe? Dios mío. Tírame este selfie, ese es el de milagro. Ven, yo voy a tirar el selfie diciendo mi hermano es tóxico. Vamos a ver, ahí viene el ¿En hermano. serio? Entonces hay que ver a quiénes es que estamos formando, la generación que viene, que está aprendiendo con esos mensajes que lo que están haciendo es dividiendo al pueblo de esos Cristo. mensajes, y usted habla de fama. Estamos en un tiempo que la gente tiene pastores por redes. Por ejemplo, gente que nunca ha ido a una iglesia, pero sus pastores están en las redes. Me afecta a mí seguir las predicaciones o el liderazgo de alguien que en su mensaje muestra mucho orgullo y mucho falta de perdón. Te va a afectar porque tú eres ministrado por el espíritu del que lo quiere, no solo por la palabra. ¿Cuándo Elías se enfrentó a Jezabel? Nunca. ¿Y quién puso a correr a Elías? El espíritu de Jezabel que estaba en el mensajero. Entonces, ¿qué tú crees que va a predicar alguien que habla de orgullo? ¿Qué va a vivir? El orgullo. ¡Ay, no! Fulano es tóxico. Mi pastor dice que lo tóxico. ¿Qué va a reproducir? Sí, es cierto. ¿Entiendes? Nosotros somos, nuestro cerebro capta lo que le enseñan. Los modelos lo La iglesia que todos los aprendemos. miembros se sienten estrellas de Hollywood. ¿Cómo? Que hay iglesias que todos los miembros se sienten que son de Hollywood. Porque ¿Tú sabes por qué razón? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Para que te estés riendo. Mira hasta cómo ¿Sigue conmigo? Yo estoy en paz, pastora. Señores, ¿cómo vas a hacer? Joel, lo que pasa es, mira, la gente tiene una necesidad de grandeza y ha confundido unción con grandeza. ¿Tú sabes una cosa? Soberbia. Que es terrible ver el espíritu de grandeza que está operando sobre aquellos que Dios le dio una plataforma y usaron la plataforma simplemente para beneficiarse con un ego. Pero no han predicado que nosotros somos cola, somos cabeza, no cola. ¿Cuándo usted ha visto que un cuerpo tiene dos cabezas? Cristo es la cabeza. Bueno, Nadie más puede decirme a mí qué cabeza. El monstruo del Apocalipsis con las 10 Así cabezas. es. Exactamente. Eso es lo que dice mi Biblia. La ausencia de Biblia es lo que está haciendo que haya mucha gente hablando de lo que no debe de hablar. Pastora, ya no hablamos de la enfermedad. En un par de minutos, que se va el tiempo, lamentablemente, con la pastora que hace un programa sin anuncio. Pastora, dígame, ¿cómo yo empiezo desde hoy a cambiar? Aquí está. Primero, no despierte su enojo. Cuando a usted le han ofendido, deje el enojo dormido, no lo despierte, no maquine. ¿Por qué me hizo eso a mí? Yo no me merecía eso. Eso es por esto, por aquello. No despierte. Dios no despertaba el enojo. Y si Dios no lo despertaba, ¿quién eres tú para despertarlo? ¿Tú eres más que Dios? No lo somos. Entonces, lo próximo que dice es, se acordó de que eran carne. No le otorgues en el momento de una ofensa a alguien una capacidad que no tiene. ¿Por qué Pedro traicionó? El terror, el temor, hay mucha gente que traiciona por situaciones internas que uno no conoce y que Dios tiene que trabajarla. Pero no podemos querer seguir siendo los protagonistas de la historia cuando el protagonista es Dice Cristo. Marinadi González, gracias Padre por la vida de Kenia, guárdala bajo tu sala. Ay, qué Daniel bella. Guzmán de la Romana dice, ese hermano mío nunca manda nada. Dios pero es mi hermano fiel. mío, Amamos, Daniel Daniel, dice, no Dios mande es nada. fiel. Orquídea Reyes dice, el perdón nos libera de amargura. Así es. Dice Lidia, el perdonar es una decisión. ¿Es cierto eso? El que el perdón nos libera. No, aquí lo que dice Lidia, es una Es decisión. una el perdón. decisión, no debe ser una obligación como cristianos. Decisión. Y el cristiano tiene decisión. Ay, Dios mío, pastor, ¿sabe qué es el libro ahora? A mí me maravilla lo que yo escucho. ¿Y cuándo usted ha visto que si la cabeza Es es poética la gente. O sea, si tú me dices a mí que Cristo es la cabeza,
es y el cerebro es él. ¿Qué decisión tengo que tomar yo? Por eso es que la iglesia está como está. Yo, no use su cerebro, use el mío. Ay, mi madre. No es por eso que la iglesia entonces está como está. La decisión nuestra está contenida en lo que dice la Biblia. Por eso es que hay muchos cristianos que hay que devolverlo a entender que a Dios no le interesa su opinión, sino su obediencia.